Esta noche yo quiero hablar de Juan capítulo 2 porque mi esposa y yo estamos celebrando hoy 49 años de matrimonio. Gloria a Dios. Sí. Celebramos el martes un poquito antes comprando rosas y del color que mi esposa tenía cuando ella entró en el templo y yo mirándola y casi llorando, ¿verdad? Con gratitud al Señor. Y ayer tuvimos servicios aquí y yo predicando de este mismo capítulo porque yo quería honrar a mi esposa por su fidelidad a mí y al Señor por tantos años. Y esta noche yo quiero, porque es el día actual, como 21 de agosto, y nosotros casamos en 1976. Y el próximo año vamos a celebrar 50, si es la voluntad de Dios, primeramente Dios, ¿verdad? El versículo que yo quiero orar o leer para hablar, hay 3 puntos que vamos a ver, pero vamos a ver otras cosas, pero nada más. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. El principio de señales. Esta es nada más la primera señal. Es milagro, pero más que milagro, hermanos, es señal. 7 señales que Juan está utilizando para manifestar la gloria de Jesucristo. ¿Y dónde? En Caná de Galilea. Este no es una ciudad importante, es un pueblo como de Hotville, un pueblo que no tiene mucha importancia en los ojos de los hombres, pero gracias a Dios el Señor mirando un lugar es que no había el mar, y el mar es que con el mar hay más dinero, más prosperidad, pero este es en Caná de Galilea. Probablemente una familia pobre, y el Señor haciendo su primera señal en Caná de Galilea. Entonces, primero, el principio de señales. Segundo, manifestó su gloria. Y vamos a estudiar, vamos a meditar en qué manera manifestó su gloria. Y luego, sus discípulos creyeron en él. Este es Juan enseñándonos, dándonos a entender el propósito de este señal. Es el principio, es la primera. También es una manifestación de su gloria, la gloria de Jesucristo. Y por esta manifestación de su gloria, sus discípulos creyeron en él. Hermanos, si nosotros podamos ver la gloria de Jesucristo esta noche y creer más en él, pienso que el Señor va a hacer algo grande en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por esta preciosa palabra. Me acuerdo en mayo predicando el servicio de matrimonio de mi nieta y gozando de un milagro, gozando de la presencia del Espíritu Santo, enseñándonos, tocándonos. Y el martes me acuerdo que yo tuve la oportunidad de mirar una vez más las fotos y el video del servicio. Y cómo llegó el Espíritu Santo revelando a sí mismo, tocando a mi nieta, tocando a mí, tocando a muchos.
gozando de tu presencia, manifestando su gloria. Y te pido que esta noche podamos ver tu gloria. Gracias por una esposa fiel. Gracias por 49 años. Gracias por la oportunidad de servir aquí 44 de estos 49 años. Gracias, Señor, y pedimos por tu presencia, tu poder y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esta historia es nada más en el Evangelio según San Juan. No tenemos Mateo, no habla, no hay nada en Mateo, no hay nada en Marcos, no hay nada en Lucas. Solo aquí en el Evangelio según San Juan. No sabemos si Juan estuvo presente. Tenemos en capítulo 1 Jesucristo llamando a algunos de sus primeros y habla de Andrés, habla de Simón Pedro, habla de Felipe y también habla de Natanael. Estos son los 4 que tenemos en capítulo 1 y dice que él estaba presente con sus discípulos y nada más tenemos los 4. Posiblemente Jacobo y Juan estuvieron presentes, pero no tenemos aquí en el pasaje. Es nada más 4 de sus apóstoles o sus discípulos que llegaron a ser apóstoles y Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible saber de esta historia? Y yo pienso que, hermanos, es porque en la crucifixión, Cristo Jesús, acordando de su mamá, entregó a ella al apóstol Juan. Y pienso que María probablemente habló de esta experiencia. Y es la razón que está aquí en el Evangelio según San Juan. Probablemente los otros no iban a compartir porque en un sentido es su Hijo Jesucristo regañándola un poquito, no muy fuerte, pero sí regañándola para tratar de promover su ministerio. Y vamos a ver lo que dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Es una historia de ella, pero también es una historia de Cristo Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No tenemos el número, pero está en capítulo 1 nada más 4 que tenemos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Esta es la razón que pienso que es una familia pobre. Tenían que ahorrar dinero, tenían que preparar, tenían que hacer todo para tener vino para servir en la ceremonia de las bodas. Y no sé si es porque estaba allí la madre de Jesús, pero llegó a Jesucristo y dice que también invitados, es como algo extra y posiblemente porque ellos tomando no se acabó el vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Estoy seguro que Cristo Jesús sabía exactamente lo que ella estaba pidiendo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Wow. No hablando a ella como mamá, no con ternura, le dijo,
¿qué tienes conmigo, mujer? Yo pienso que no tengo palabra en la Biblia, pero en mi corazón yo creo que este es relatado a Juan porque probablemente no estuvo presente. Y ella viviendo con él habló de su error a tratar de promover la gloria y la honra de Jesucristo. Ella sabía muchas cosas. En Lucas tenemos muchas cosas que ella sabía. Ella sabía que lo que nació en ella es el Mesías, es el Cristo. Sabía el Señor había seleccionado a ella para dar a luz a Jesucristo. Muchas cosas que ella sabía. Había recibido la visita de los pastores en la noche que nació Jesucristo y diciendo lo que había pasado con un coro de ángeles declarando su gloria. Y vinieron los pastores y hablando de todo esto. Ella tenía todo esto meditando en su corazón, preparándose. También luego los sabios vinieron y ellos llegaron para honrar a Jesucristo. Mientras Herodes nada más quería matar a Jesucristo, los sabios vinieron para adorar a él y ellos dieron regalos, lo que ellos ocupaban para ir a Egipto y vivir como extranjeros en Egipto y la provisión de dinero de estos sabios. Es increíble, ellos pagaron un gran precio para llevar presentes, regalos a Jesucristo para proveer por él mientras Herodes estaba tratando de matarlo. Es la historia que celebramos en la Navidad. Pero pienso que si ella no había compartido con Juan, claro que sí, por medio de una revelación del Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu utilizando a nosotros como seres humanos para darnos entendimiento de las cosas. Y esta es la primera señal. El Señor, el Espíritu Santo, utilizando a Juan para relatar esta historia y es señal en las bodas de Caná. Hermanos, en un sentido, el matrimonio es un símbolo del gozo que el Señor quiere bendecirnos. Es que, hermanos, ha sido grande bendición mi matrimonio, sirviendo con mi esposa, criando a una familia, con nietos, mucho gozo. El Señor bendiciéndome, más que yo merezco. Pero es interesante que aquí en esta historia es que tenemos la enseñanza que no debemos orar a María, no debemos adorar a ella. Ella es una persona como cada uno de nosotros. Apartando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es como cuando Cristo quería dar comida a los 5,000, él dijo a los discípulos, ustedes dan a ellos a comer. Y ellos pensando, ay, no tenemos dinero. Es como reunión de diáconos, Oscar. Pastores y diáconos, no tenemos dinero, no podemos. Y yo, ay, la incredulidad de nosotros, ¿verdad? Debemos honrar al Señor, debemos servir a Él, debemos hacer lo que Él está enseñándonos. Pero estaba enseñando a sus discípulos que no depende del dinero que tenemos, no depende de nosotros, depende de Dios. Y este milagro, primer señal, nos muestra que no depende de nuestros recursos. Él utilizando nada más agua para cambiar a vino y para suplir la necesidad y dar gozo a esta familia
Y en lugar de vergüenza en la noche de su matrimonio y su celebración, sufriendo por lo que había pasado. Y gloria a Dios, por medio de Cristo Jesús, ellos celebrando, gozando en la primera señal, el primer milagro que Cristo Jesús hizo. Y en un lugar que, hermanos, es posible experimentar algo del cielo en nuestras vidas aquí en la tierra. Yo sé que muchos matrimonios tienen problemas. Yo sé que muchos han experimentado divorcio no por su voluntad, sino la voluntad de otra persona. No estoy criticando ni condenando a nadie, pero estoy diciendo que, hermanos, el matrimonio puede ser grande bendición y puede darnos mucho gozo. Y doy gracias a Dios que la primera señal que encontramos en Juan es en el matrimonio. Pero hermanos, porque este es realmente bendición de Dios a nosotros como pueblo de Dios, estoy seguro que el enemigo va a atacarnos. Va a atacar una pareja que tiene bendición y gozo en su vida. Necesitamos entender que Satanás nos odia, quiere robar, quiere destruirnos. Pero gracias a Dios en Cristo, hermanos, podamos tener grande bendición. Noten lo que dice aquí. No tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La persona que manda en la vida de Jesucristo es su Padre Celestial. En este tiempo probablemente José había muerto. José, como padre de la tierra que crió a Jesucristo, había proveído protección, bendición. José tenía habilidad de escuchar, recibiendo sueños, y en lugar de decir que, este es nada más, no es real, aceptando como algo real de Dios, revelando la voluntad de Dios, y inmediatamente después de recibir el sueño, como el sueño que María no había sido infiel a él, que ese es de Dios, es el propósito de Dios, y María iba a tener un bebé muy especial, recibió en sueño esta realidad. También es que protegiendo a Cristo, llevándolo a Egipto, escapando, es que había recibido en sueño y él aceptando y recibiendo y haciendo, cumpliendo la voluntad de Dios. Y hermanos, muchas veces el Señor quiere hablar a nosotros y nosotros no recibiendo su preciosa palabra. Lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Tristemente, yo pienso que ella estaba buscando una solución del problema, pero también sabía todo esto acerca de su hijo y pensaba que, tú tienes la respuesta. Y puedes honrarme a mí haciendo lo que yo estoy pidiendo. Pero él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, pienso que ella reconoció su error, porque nunca Cristo había hablado con ella como mujer. Mujer, ¿cómo? Es que como niños nosotros vamos a decir, ¿qué? Voy a lavar la boca, voy a hacer algo, es que un castigo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué tienes conmigo, mujer? No debemos orar a María, debemos orar a Cristo Jesús. Y ella rápidamente diciendo,
a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hermanos, si obedecemos estas palabras de María, vamos a ser excelente. Debemos hacer lo que Cristo dice, lo que Él dice a nosotros. Y estaban allí 6 tinajas de piedra pura agua, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y es interesante que Cristo Jesús, utilizando cosas que ellos usaron para el rito de la purificación de los judíos. Y Cristo Jesús condenando a los fariseos porque ellos, cuidando y vigilando cosas así, es interesante que ellos siempre, y dijeron acerca de los discípulos de Cristo que estaba comiendo con manos sin purificación. Y Cristo dijo que ustedes tienen mucho cuidado de los ritos de la purificación, pero dentro de ustedes es algo mucho peor. Dentro de ustedes es hipocresía. Dentro de ustedes es el deseo de tener fama, gloria, buscando la honra y la gloria del hombre. Ellos querían dinero, mucho dinero. Eran ricos. Qué triste cuando los pastores tienen más dinero que su congregación, ¿verdad? Cuando están viviendo con jets y cosas así, con carros de lujo, etcétera, etcétera, y la gente sufriendo. Pero peor, hermanos, cuando hay pecado en el corazón de un pastor que está tratando de guiar a la congregación con pecado en su corazón. Esto es horrible. Jesús les dijo, interesante, para resolver el problema no costó casi nada, nada más trabajo. Para sacar agua, mover cosas. Esto es lo que yo quiero decir, hermanos. Si el Señor está enseñándonos que debemos hacer algo, debemos hacerlo. Y muchas veces nosotros estamos pensando en el costo, pero hay maneras de Dios, obedeciendo al Señor, vamos a tener provisión. Cristo Jesús en esta ocasión tenía en su corazón, aunque Él no llegó pensando en hacer esta señal, es que por medio de lo que pasó, Él tenía que hacer algo. Y dijo, llenar estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Doy gracias a Dios por siervos así. Hay muchas personas que nosotros decimos, hey, debe hacer algo. Y ellos hacen lo mínimo que es posible. Y nuestros hijos también, hey, haz esto. Y ellos haciendo el mínimo. Debemos hacer el máximo para la honra y la gloria de Jesucristo. Si Él dice lavar 6 meses, vamos a lavar 12. Es que vamos a hacer, vamos a dar más, pero gracias a Dios llenaron hasta arriba, no podían echar más agua. Entonces, ¿qué pasó? Si ellos habían puesto nada más un poquito en cada tinaja, ¿qué va a pasar? En lugar de tener mucho vino, nada más un poquito. Muchas veces nosotros, pienso que el Señor pidiendo de nosotros posiblemente diezmos, ofrendas, pidiendo un poquito de dinero, y es nosotros dando tan poquito que el Señor no quiere bendecirnos en la manera que quiere bendecirnos. Estoy diciendo, cuando Jesús está mandándonos, debemos seguir el ejemplo de estos siervos.
llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Ellos no dijeron, ay, es nada más agua. ¿Qué va a pasar? Nosotros siguiendo sus órdenes y es una vergüenza, es que vamos y vamos a llevar. Y él dice, ¿por qué estás trayéndome agua? Pero ellos no dijeron. Ellos participaron en el milagro. Hermanos, esta es la naturaleza de un siervo de Dios. Vamos a creer, vamos a participar, vamos a hacer cosas creyendo en el poder de Cristo Jesús. Y gloria a Dios, estos siervos hicieron todo bien. Llenaron las tinajas, sacaron el agua, llevaron, participaron en el milagro. ¿Y cuántos de ustedes no participando, no recibiendo bendición porque no está participando en lo que el Señor está haciendo? Es increíble, los fariseos, saduceos, vigilando a Cristo Jesús para tratar de destruirlo y matarlo. Y si había una vigilia de oración, van a tener excusas. Oh, muy lejos, no tengo gasolina, etcétera, etcétera. Doy gracias a Dios que cuando hay vigilias, que hay personas obedeciendo, participando, gozando. Gracias a Dios en una vigilia, el Señor hablando a Sergio, he hablado con él. Y gracias a Dios, Él quiere bautizarse. Amén. Vamos a tener bautismos, si es la voluntad de Dios, el 7 de septiembre. Si usted quiere bautizarse, es el momento de prepararse. Pronto. Y doy gracias a Dios en una vigilia, el Señor hablando con Él. Había hablado con Él muchas veces. Ustedes van a escuchar su testimonio en su bautismo, pero es impresionante la obra de Dios en su vida. Doy gracias a Dios por ustedes, mujeres, dándonos un ejemplo, buscando al Señor. Si vamos a cambiar el mundo, hermanos, va a empezar en las vigilias, en las reuniones de oración, tenemos que orar. Cristo Jesús siempre en contacto, siempre orando, siempre buscando, levantando temprano, anoche en la oración, buscando al Señor. Muchas veces nosotros haciendo muchas cosas, hasta leer la palabra, hasta asistir, escuchar mensajes, pero cuando estamos entrando en la presencia de Dios. Doy gracias a Dios por estos siervos. Hicieron todo bien. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, el agua cambiado a vino. Ustedes dicen que el vino tenía alcohol y usted no toma. No, yo no tomo. Es de mi libertad como cristiano, no tomo, porque yo de una familia de alcohólicos y he visto la destrucción de mi familia. He visto mi hermano, mi hermana tomando y llegando a ser monstruos en lugar de seres humanos. Y yo no tomo. Pero yo pienso que si Jesucristo había visto a todos tomando mucho y si tenía mucho alcohol, Él no va a crear algo que tenía alcohol que iba a promover
a una persona a llegar a ser borracho. No, Él nos ama. Él sabe que hay problema con demasiado alcohol. Probablemente algo mucho mejor y diferente. Él no había, dice entonces, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para ayudarnos a ver lo que es tan especial acerca de esta señal. Primero, hermanos, yo quiero enseñarle que podemos ver la diferencia entre Cristo y muchos de nosotros. Justo antes de esta historia, Cristo Jesús, justo antes de empezar su ministerio, Él se fue al desierto para enfrentar o confrontar a Satanás. Y empezó con 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Y llegó Satanás diciendo que yo quiero que cambie esta piedra a pan y satisfacer su necesidad. Tenía hambre después de 40 días de ayuno. ¿Y qué hizo Jesucristo? Por supuesto que sí, ¿no? No, negando a sí mismo. No cambió piedra a pan, pero cambió agua a vino para suplir la necesidad de esta familia. Lo que Cristo negó a sí mismo, Él hizo para bendecir a una familia. Esta es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Siempre haciendo la voluntad de Dios, pero nosotros, ¿qué? Es casi siempre nosotros. Es que todo tiene que ver con nosotros, lo que nosotros queremos. Pero doy gracias a Dios que Jesucristo tenía un corazón de amor, entendiendo la situación, y cambió el agua a vino para satisfacer la necesidad de este novio, de su familia, bendiciendo a esta familia. Es el propósito de Cristo Jesús, bendecir a otras personas, ayudar a otros, y siempre. Y hermanos, esta es la naturaleza de un buen matrimonio, siempre negando a nosotros mismos para bendecir a la otra persona. Si hay problemas en el matrimonio, es que no estamos portándonos como debemos comportarnos en el matrimonio. Es primero la otra persona, servir a la otra persona, honrar a la otra persona, pero nosotros queremos la honra y la gloria y el servicio, etc. Pero Jesucristo enseñándonos, Él diciendo no a Satanás acerca de la piedra, y podía hacerlo, había realmente ayunado el tiempo, pero todavía tenía que batallar con el enemigo. Esta es nada más la primera tentación. Y ganó, no satisfaciendo a sí mismo, pero honrando al Padre y ganando la victoria. Y hermanos, en el matrimonio, estas cosas que tenemos que hacer, honrar a nuestro Dios. Doy gracias a Dios que es vino. Posiblemente nosotros podamos decir que, debe ser satisfecho con nada más agua. Eso es algo pero en este caso Cristo estaba pensando en las costumbres y las necesidades y Él haciendo el milagro. Dando gozo, alegría. Ellos estaban pensando, María también estaba pensando, no tienen vino. Posiblemente ella parte
del grupo que estaba proveyendo cosas. Pero otra vez, Jesucristo con su deseo de bendecirnos. En Números tenemos la bendición de los sacerdotes bendiciendo a Israel. Nosotros cantamos de la bendición, adorando a nuestro Dios, porque siempre está pensando en nosotros, siempre está negando a sí mismo, se despojó a sí mismo, se rebajó a sí mismo para servir a nosotros. ¿Cuántos de nosotros portando como los sirvientes, portándonos como Jesucristo? Hermanos, en esta boda, la presencia de Cristo Jesús hizo la diferencia. Yo quiero decir, la presencia de Cristo Jesús en el matrimonio es lo que hace la diferencia. Para bendecirnos, para enseñarnos, para ayudarnos a servir como debemos servir, a entender el corazón de Jesucristo. Es interesante, proveyó una necesidad. Muchos de nosotros siempre estamos pidiendo por lo que nosotros queremos. Necesitamos entender que tenemos la promesa de Dios de bendecirnos con lo que nosotros realmente necesitamos. Siempre fiel. Y doy gracias a Dios, su primer milagro, la primera señal, es en una boda con una familia pobre que no tenían recursos, que había faltado el vino, y en todo esto Cristo Jesús proveyendo lo que ellos ocupaban. Y el gozo que tenían en esta boda porque Cristo Jesús estaba presente. Igual en nuestros matrimonios, necesitamos a Jesucristo como el Rey, como nuestro Señor. ¿Y qué pasó? Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué? Manifestó su gloria. Esto es lo que Jesucristo quiere hacer, manifestar su gloria. Es interesante, hermanos, que Moisés no tenía una gloria en sí mismo. Él tenía que manifestar la gloria de Dios. Estuvo en la presencia de Dios y salió realmente resplandeciendo con la gloria de Dios en su vida. Se manifestó su gloria. Hermanos, necesitamos buscar a Cristo para tener de su gloria. Él quiere cambiarnos, transformarnos. El monte de transfiguración está enseñándonos que llegó a 3 personas. Llegó Moisés, llegó Jesucristo, llegó Elías. Las 3 personas en la Biblia que habían ayunado 40 días y 40 noches. No sabemos cuántas veces, pero varias veces en la vida yo pienso en que cada uno de ellos. Pero nada más Jesús tenía su propia gloria. Moisés, la gloria de Dios. Elías, la gloria de Dios. Jesucristo, la gloria de sí mismo, manifestó su gloria. Hermanos, siempre si el Señor hace milagros es para manifestar su gloria. Y en la oración y en nuestras vidas necesitamos entender que el propósito no es nuestra gloria, nuestra fama, es la gloria de Jesucristo. Pensando en ellos y no gastando ni un centavo, pero cumpliendo, proveyendo lo que ellos ocupaban.
Esta es la manera de Dios. El Señor no ocupa cosas como nosotros. Y Él podía llevar cosas como lonche de un niño, ¿verdad? Y dar comida a 5,000 personas o hombres y posiblemente mucho más mujeres y niños. Es el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque tiene gloria. Rebajó, despojó a sí mismo, pero todavía es que era Dios. Es el Hijo de hombre, pero también es el Hijo de Dios. Y en el capítulo 1 es que hablando del verbo y habla de él. Y dice aquí, versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Doy gracias a Dios que manifestó su gloria, mostrándonos que necesitamos seguir a Jesucristo, seguir su ejemplo. Y si en el matrimonio queremos la bendición de Dios, necesitamos despojar, rebajar a nosotros mismos y buscar la honra y la gloria de nuestra familia, bendecir, servir y glorificar a Dios. Como niño estuvo en casa. También dice cuando tenía 12 años y quedó en el templo y ellos regañando a Jesucristo, él dice que tengo que estar en la casa de mi padre. En Juan capítulo 2, después de este milagro del agua a vino, tenemos la historia de limpiando el templo y habla del celo de Dios que tenía hacia su templo. Y entonces el propósito de Cristo es limpiarnos, lavarnos, cambiarnos y manifestar su gloria en nosotros. Moisés, tanto en la presencia de Dios que cuando salió estaba resplandeciendo con la gloria, no de Moisés, la gloria de Dios. Si tiene que ver con nosotros, si siempre está hablando de nosotros, manifestando nuestra gloria, es nada. Pero si estamos bajando a nosotros mismos, negando a nosotros mismos, llevando la cruz, siguiendo a Cristo, vamos a manifestar su gloria, la gloria de Jesucristo al mundo. Y deben mirar a todo esto a través de nosotros. Gracias a Dios, obediente a sus padres después de esto, llegó a 30 años y empezó a predicar, ministrar y enseñarnos. Increíble. Llenar las tinajas. Tinajas que usaban para la purificación y el Cristo haciendo su primera señal, utilizando estas tinajas para su gloria. Y como Él puede usar cualquier cosa, Él puede usarnos a nosotros para manifestar su gloria. Podemos ver su gloria, pero también la suficiencia de Jesucristo. Debemos confiar en Él. Él sabe qué hacer en cualquier situación de la vida. Cuando llegamos a un lugar y hay algo que está pasando, el Señor va a revelarnos exactamente qué hacer. He llegado en situaciones que por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración,
pienso que el Señor me había utilizado para cambiar la situación. Había personas gritando en un mercado, entraron y ellos hablando y realmente todos en la tienda pensaban que iban a tener peleando hasta allá. Y me acuerdo que el Señor diciendo que, hey, Ricardo, puedes hacer algo en esta situación. Y yo pensaba que, ¿cómo? Y él me dijo que debe orar. Y yo orando. En el nombre de Cristo, Señor, que sea la paz de ti en este lugar. Inmediatamente ellos no gritando. Y regresó la paz. Y casi todos. Y yo, gracias Señor, contestando mi oración. En un avión, 2 personas borrachos estaban quejando, hasta peleando con la tripulación. Y me acuerdo, estaba detrás de mí y el Señor, hey, tú debes hacer algo para cambiar la situación. Me acuerdo yo orando, Señor, que ellos pueden dormir. Orando. Y no despertaron hasta que nosotros aterrizando. Es que es nada más escuchar y obedecer lo que el Señor dice. Es que no es de mí, es de Dios hablando. Y hermanos, los sirvientes sabían lo que estaba pasando. ¿Qué estoy diciendo? Necesitamos manifestar la gloria de Dios. Tenemos autoridad, tenemos poder en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a hacer cosas para honrar a Él. Hermanos, podemos confiar en Dios. Él puede ayudarnos a participar en su gloria. Y dice aquí en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Esta preposición en él es casi imposible de escribir, pero está hablando que es una relación, creyendo en él. Creyendo en el poder de Él para satisfacer cualquier necesidad. La compasión, creyendo en Él. Es que realmente casi entrando en Él y llegando a ser como el cuerpo de Cristo. Y nosotros creyendo en Él, Él va a utilizarnos. Estaba enseñando a sus discípulos a través de los sirvientes que ellos pueden servir a Dios y honrar a Dios y cambiar la historia de lo que está pasando en el mundo por nuestra obediencia, hermanos. Necesitamos creer en Él, no en nosotros. Si depende de nosotros, no tenemos el poder, no tenemos sabiduría, no tenemos todo, pero dice Cristo es nuestra sabiduría. Amén. Él es lo que nosotros, Él en nosotros. Y nosotros creyendo hasta llegar a Él, ser parte de Él, participando en lo que Él quiere hacer. Hermanos, esta es la primera de 7 señales en el Evangelio según San Juan, pero muchos milagros y tienen un propósito y siempre es bendecir, sanar, resucitar, es que dar libertad a personas con demonios y nosotros creyendo en Él es posible manifestar no nuestra gloria, su gloria en este mundo y hacer una diferencia. Ánimo, hermanos. Nuestro Padre, ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a entender que necesitamos el vino, es un símbolo de gozo, pero también es símbolo del Espíritu Santo. Y necesitamos más del Espíritu Santo para ministrar.
Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, sino confiar en ti. Ayúdanos a creer tu palabra y orar y creer en ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.